Bueno, pues buenos días mis hermanos, que Dios los bendiga mucho. El día de hoy, nos encontramos nuevamente continuando con nuestra escuela de sabiduría, pidiéndole a Dios que nos ayude. Vamos a orar. Amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, clamándote, suplicándote, bendito Señor, que seas tú, Padre Santo, hablándonos, Señor, que seas tú, Padre Santo, abriéndonos el entendimiento, Señor, que seas tú, Señor, hablando y cumpliendo tus propósitos, Señor, según tu perfecta, buena y bendita voluntad. Espíritu Santo de Dios, le agradecemos, Señor, por estar en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras mentes, por tener esa bondad, esa compasión, Señor, ese amor, ese consuelo, bendito Padre, hacia cada uno de nosotros y hacia nuestras familias. Señor, le pedimos, Señor, que sea usted redarguyéndonos, Señor, que sea usted hablándonos, Padre Santo, que sea usted dándonos entendimiento, bendito Dios, que sea usted, Padre Santo, porque si usted es el que edifica, Padre Santo, podremos edificar un excelentísimo edificio, Padre Santo, con piedras preciosas, Señor, sobre una preciosa roca que es usted, Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, le pedimos, Padre Santo, que sea usted, Señor, enseñándonos, bendiciéndonos, hablándonos, tocándonos, haciendo, rompiendo, abriendo, guardando, Señor, conforme a su voluntad, sanándonos, Espíritu Santo de Dios. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados, pues el día de hoy vamos a ver el tema de matrimonio, diseño de Dios. Este tema es muy importante, mis hermanos, porque ya vimos, ya estudiamos qué es la voluntad. Ahora vamos a revisar su diseño. ¿Por qué es importante revisar su diseño, mis hermanos? Porque entonces, conociendo el diseño, podremos entender cuál será la mejor ruta a caminar, cuál será la mejor ruta a seguir. Es importante que vayamos cambiando nuestras maneras de pensar para poder caminar conforme a la voluntad de Dios en relación a lo que Dios quiere en nosotros a través del matrimonio y en lo que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque al final Él, al ser quien lo ha creado, pues es Él quien tiene la clave. Es en sus santas escrituras donde viene qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer para funcionar correctamente dentro del matrimonio. Si vamos y queremos hacerlo conforme a la moda actual, pues no va a funcionar, porque la moda actual no es precisamente la que está en pro del matrimonio, ni tampoco los gobernadores de las tinieblas del siglo presente, pues creo que estén muy de acuerdo en favorecer a la familia. Entonces es importante, mis hermanos y mis hermanas, poder cambiar nuestra forma de pensar, entender que ahora que somos parte del pueblo de Dios, ya no podemos seguir pensando y caminando conforme a lo que habíamos aprendido tiempo atrás. Tenemos que buscar, que escudriñar las escrituras, que buscar el consejo de parte de Dios para poder caminar de la mejor manera con la cual podamos caminar sobre la preservación de nuestra familia. En la actualidad, el machismo, el feminismo, el materialismo, el consumismo, la división, la egolatría, la vanidad, el menosprecio, la falta de identidad han llevado a que el hombre se desvíe de su verdadero propósito y quiera y desea alcanzar cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, y por lo tanto eso no les va a generar una felicidad ni de un lado ni del otro. Entonces es importante, mis hermanos, muchos crecimos con información de la televisión, de las películas, del deber ser de la sociedad, que algunas prácticas dentro de la sociedad, están apegadas a lo que Dios quiere, pero no en su totalidad. Para poder ejercer lo que Dios quiere es importante que tengamos a Dios en nosotros, en nuestro matrimonio, para poder orar conforme a su voluntad. Entonces, si yo quiero un matrimonio que persevere, un matrimonio sano, entonces debo tener a mi Dios como un participante más de mi matrimonio
para que entonces hagamos un cordón de 3 dobleces y Él sea el principal autor dentro de esta institución tan hermosa que es la familia. Entonces, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, lo que necesitamos es meternos más a leer las escrituras para que nuestros pensamientos vayan siendo renovados, para que nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de actuar vayan cambiando, se vayan modificando, porque es muy fácil dejarse ir por la corriente del mundo, por la corriente de las tinieblas que nos desvían del propósito de Dios. Satanás conoce cada una de nuestras debilidades, tanto en los hombres como en las mujeres, y es ahí donde se inmiscuye y fracciona. Entonces es muy importante estar atentos, ser astutos, ser prudentes, así lo dice la palabra de Dios, estar vigilantes. Entonces, si queremos actuar conforme a la voluntad de Dios, nos vamos a mantener bajo un esquema sano, bajo un esquema de plenitud, bajo un esquema teocrático donde el que gobierne nuestra unión matrimonial y cada una de nuestras vidas sea el Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar renovando nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz, es viva, penetra. No, cuando hablamos palabra de Dios, está generando un impacto profundo en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestros rudimentos. Entonces, por eso es necesario mantenernos conforme a la voluntad del Señor. Entonces, vamos a comenzar a hablar de cómo es ese diseño que el Señor creó tanto para la mujer como para el hombre. Fíjense, si nos vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, vamos a obtener una primera pista de qué es lo que Dios quiere en relación a el hombre y la mujer. Vamos a ver. Bueno, de hecho los versículos son más, pero vamos a revisar esta parte. Dice la palabra del Señor: deben dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Si nos vamos a Efesios 5, del 22 al 24, dice la palabra del Señor: para las esposas eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a sus maridos. Luego vemos en Colosenses 3:18 que dice: esposa, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Y luego dice: maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Y luego, si nos vamos a Proverbios 31, podemos revisar en el verso 10 que dice: ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Y comienza a describir cómo debe ser una mujer que está conforme a la voluntad de Dios en relación a su marido y sus hijos. Entonces es necesario comprender que la familia es un lugar de calidez, es un lugar de descanso, es un lugar de propósito, es un lugar de ministración, es un lugar de alimento, es un lugar de consuelo, es un lugar de ánimo, es un lugar de enseñanza, es un lugar de guianza, de provisión, es un lugar de ayuda, es un lugar donde hay derechos pero también obligaciones por parte de todos los miembros de la familia. Debemos entender de principio que el hombre y la mujer somos diferentes desde nuestra constitución biológica, física y espiritual.
Tan solo, yo no sé si ustedes sabían, pero los músculos de los hombres están más desarrollados que nosotros los de las mujeres y eso los hace más resistentes. Cuando ellos se desarrollan, se les ensanchan las espaldas, lo cual los hace más resistentes a la hora de cargar. También su piel es más gruesa y más resistente al frío y la grasa se les almacena en la espalda y se les almacena en el estómago, por no llamarle pancita, porque es una forma en que se protegen sus músculos, sus órganos, perdón. Y nosotras, entonces, cuando nosotras nos desarrollamos, lo que se nos ensancha es la cadera y la grasa se nos va a la parte de los senos y a la parte de las caderas, y esto es para proteger nuestros órganos reproductores. Entonces, cuando veamos a alguien con grasita, glorifiquemos a Dios porque están protegiendo nuestros órganos. Ya ven cómo van cambiando nuestras perspectivas y nuestras ópticas. También las capacidades perceptivas, las capacidades cognitivas, tanto de uno como del otro, las físicas son diferentes. Entonces, por eso vamos a encontrar mucha frustración cuando intentemos que nuestro hombre, mujeres, sea como, como nos gustaría que fuera, porque realmente el diseño es diferente. No podríamos estar deseando tener a otra de nosotras en un hombre. Entonces, vamos a aceptarlos, a amarlos conforme a su diseño, porque realmente, por más que se le diga a una higuera produce mangos, pues realmente no lo va a poder hacer. Esto es para que aprendamos a aceptarlos conforme a las capacidades que Dios les ha dado tanto a ellos como a nosotras. Tan solo fíjense, o sea, nosotras, nuestra piel está más propensa a sufrir el dolor, el de las mujeres, porque nuestros tubos de los nervios, dentro de ellos las mujeres tenemos 34 fibras nerviosas y los hombres 17, si se dan cuenta son el doble. Y bueno, más adelante vamos a estar mencionando muchas de las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres, para que entonces aceptemos que tenemos un diseño cada uno y debemos respetar el diseño de Dios. Claro, una cosa es el diseño, otra cosa es estar fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Que cuando estamos entonces fuera de la voluntad de Dios es cuando vamos a clamar para que Dios haga su preciosa voluntad, tanto en ellos como en nosotras, o viceversa, ¿ok? Pero vamos a comprender primero esas diferencias. Entonces, a todas aquellas compañeras consiervas que les gustaría que sus maridos cumplieran con ciertas conductas que están fuera de diseño, pues bueno, vamos a aprender a amarlos y a entender que pues tanto sus capacidades cerebrales como las físicas pues no precisamente puedan encuadrar en eso que deseamos, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar un poco de las características bíblicas, ¿ok? Es necesario que tengamos un hogar cálido, un hogar de descanso, para que pues toda la familia podamos disfrutar de esa bendición que nos ha previsto. Es tan importante la familia que nuestro propio Señor Jesucristo lo envió a desarrollarse dentro de una familia. Y lamentablemente muchas veces la forma en que funciona la familia es a través de la crítica, buscando las fallas y lamentablemente llega el momento en que nos desviamos, bueno, no todos, en algunos casos, a estar solo viendo las mínimas fallas en el cónyuge. Eso es muy lamentable. Hay regaños, hay críticas, hay insultos, falta de aceptación, falta de descanso, falta de amor, falta de felicidad. Queremos obligar a nuestra pareja a cambiar y se pierde el propósito. Entonces vamos a ver bíblicamente cuáles son las funciones del hombre y cuáles son las funciones de la mujer. El hombre es la cabeza. ¿Qué es ser la cabeza? Es quien asume la responsabilidad de gobernar a la familia y a quien Dios le ha dado las capacidades y las facultades, tanto a nivel físico como espiritual, como biológico, para poder sacarlos adelante, ¿sí? Asimismo es a quien le ha dado esa autoridad, es a quien le ha dado el sacerdocio
espiritual y es el liderazgo. El hombre es el encargado de proteger a la familia, es el educador, es el proveedor y él debe amar a su esposa. Entonces a un hombre le cuesta trabajo por su diseño a amar. Y bueno, vamos a reconocer también que fue por la desobediencia de Adán y Eva que fue que esta maldición se creó. Pero en Cristo todas las maldiciones han sido rotas. La función de la mujer es ser una ayuda idónea. En hebreo significa rodear. Una ayuda física, una ayuda emocional, una ayuda mental, una ayuda espiritual. Es quien anima, quien conforta. También son las encargadas de educar. También digo, un ejemplo claro está en Eunice y Loida, ¿verdad? Que fueron la abuela y la madre de Timoteo y quienes la adiestraron en las Santas Escrituras. Debe ser agradecida, debe confiar en él y darle ese descanso para que él esté confiado en ella. ¿Sí? Debe admirarlo, debe expresarlo abiertamente, debe ser sumisa, ¿sí? Es la encargada de estar en las tareas, de realizar, de elaborar las tareas del hogar. Y bueno, si fuese necesario, cooperar con los ingresos del hogar, cooperar, mas no proveer, si fuera necesario. Y si el esposo está de acuerdo, porque nos dice la palabra de Dios que debemos obedecer en todo. No dice a medias, en algunas cosas, en esto sí, no, dice en todo. Debe sujetarse. ¿Y qué es la sujeción? Es el reconocimiento de que el ejercicio de la autoridad le ha sido dada a su esposo y no a ella. Cuando, miren, no nos vamos a adentrar tanto en el hombre porque nuestro tema en materia somos nosotras. También lo debe respetar. Entonces, vamos entendiendo que mientras funcionemos dentro de esos parámetros, dentro de esos lineamientos, vamos a poder encontrar una verdadera felicidad en la familia, porque en el mundo hemos aprendido que si operamos fuera de ello, vamos a encontrar la felicidad y lo único que se ha encontrado es división, es desgracia, es adulterio, es pleitos, es abandono del hogar, es irrespeto de los hijos hacia los padres, falta de amor, falta de honor, falta de descanso, violencia, sexo, drogas, alcohol e incluso un ataque a la identidad sexual de los hijos. Más bien el Señor nos ha llamado a armonía los unos con otros, a tener un amor fraternal, a compartir las penas y las alegrías. A nosotras como mujeres nos ha llamado a ser la corona de nuestros esposos. Si funcionamos sobre este diseño, hermanas, vamos a poder alcanzar la voluntad de Dios en nuestros matrimonios, el respaldo, el resguardo, el sostenimiento, su preservación. Hay un principio que nos gusta mucho violar a las mujeres, que es que queremos tener nosotras la razón. Y eso de querer tener nosotras la razón es una violación a la autoridad del hombre. Grabémonos en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente que nuestro diseño no está hecho para ello. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán? Por cuanto obedeciste a tu mujer. Eso fue porque las mujeres estamos en una área vulnerable a ser engañadas por la serpiente por nuestro propio diseño. Y los hombres, al ser más visionarios, al tener una mente más práctica, al tener una visión de protección de casa, están hechos para poder responder ante las amenazas. Y nosotras, al ser más sensibles, gozamos de una mayor vulnerabilidad hacia el engaño por la astucia de la serpiente. Entonces no tomemos a mal la función de cada uno de nosotros. Podemos decir, ay, no, es que qué mala onda Dios, porque, pues, ¿cómo que el hombre? ¿Por qué fue así? Lo que pasa es que entendamos que Dios no es un Dios machista, Dios es un Dios precioso. Y en el Nuevo Testamento dice, ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer más, porque la mujer es por el hombre y asimismo el hombre es por la mujer, ¿no? Entonces,
Dios a través de uno de sus apóstoles habla de ese vínculo tan precioso entre uno y entre el otro. Pero entendamos que la idea de Dios fue crear a un hombre. O sea, no porque dijera, ay, nos discriminó, no. Simplemente él dijo, voy a crear un hombre. Agarró, creó al hombre y entonces al mirarlo contempló que le hacía falta algo y que era que estuviera acompañado de alguien de su mismo género. Entonces es como Dios diseña a la mujer. Entonces entendamos que el primer diseño fue el del hombre y el Señor pues lo hizo gobernador sobre la tierra. Entonces Él estaba hecho así. Es como, por ejemplo, se me viene a la mente, ¿no? Cuando se crea la computadora, ¿no? Bueno, ese es el primer diseño, ¿no? Hago una computadora. Pero resulta que la computadora necesita software, necesita una impresora, necesita un escáner. O sea, realmente quien inventó la computadora no quiso hacer menos al software o a la impresora o al escáner. No, realmente no, realmente el hombre fue viendo que era necesario añadir ello. Y no porque nosotras seamos unas impresoras o un plotter o un escáner, no. Pero bueno, realmente Dios nos ha dado muchas funciones para que nos podamos complementar uno con el otro y para que podamos ayudar al hombre en sus funciones de gobierno. Porque Dios fue tan precioso que nos dio cosas muy específicas para poderlo ayudar a gobernar. Sin embargo, al ellos tener esa autoridad, es por ello que recae en ellos la responsabilidad de la familia completa. No se lo tomemos mal a Dios, bendigamos a Dios y funcionemos sobre de esa base, porque será de gran bendición, ¿sí? Entonces, pero bueno, cuando ellos, ¿qué pasa con Adán y con Eva? Se salen de los lineamientos y de sus funciones que tenían asignadas por parte de Dios. Vamos a examinar, porque muchas veces dicen que fue por culpa de nosotras, pero realmente yo creo que la culpa fue de esa falta de caminar sobre los lineamientos de Dios. ¿Qué estaba? O sea, dice que esta Eva andaba en los árboles, ¿no? ¿En dónde estaba Adán? Si su función era la de estar dando la provisión, ¿ah? Y bueno, Eva, ¿por qué no fue y le consultó a Adán lo que le había dicho la serpiente? Se lo brincó, tomó su decisión y ándale. Y todavía, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Todavía Adán le dice, fue la mujer que me diste. Desde ese momento ya estamos viendo cada tendencia que tenía uno. Uno a lavarse las manos y también el otro, ¿no? Porque ¿qué fue lo que Eva dijo? No, fue la serpiente. Cada uno no asumió su responsabilidad. Entonces, y de ahí, pues bueno, nace una primera maldición, ¿no? Que es la que dice que, fíjense, aparece el miedo, porque como le fueron abiertos los ojos, tuvo miedo. Nosotros no teníamos miedo, conforme al diseño original del Señor. Y entonces viene la maldición sobre de la mujer, dice el Señor. Haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre de ti. Fíjense qué fuerte. Entonces ese tema del control viene desde Eva, pero a través de Jesucristo somos libres de las maldiciones. Fíjense, o sea, y le dice al hombre, dado que hiciste caso a tu esposa, primer principio violado, y comiste del fruto del árbol del cual te ordené que no comieras, había desobedecido a Dios porque tenía una línea directa con el Señor. Tenía una cabeza a quien debía sujetarse, porque el hecho de que nuestro esposo, nuestro varón sea nuestra cabeza, no quiere decir que él está libre. No, él también tiene una cabeza y es mucho más fuerte la responsabilidad que tiene, porque es nada más y nada menos que delante de Dios. Y entonces le dice el Señor, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Fíjense qué duro. Te producirá espinos y cardos.
Aunque comerás de sus granos con el sudor de tu frente, obtendrás alimento para comer. Fíjense qué duro. O sea, no solamente a nosotras nos llegó una maldición terrible que el Señor la rompió en el nombre de Jesús, sino que también a ellos. Dice, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Por si quieren saber el verso, la cita bíblica es Génesis 3, es Génesis 3 realmente. Fíjense qué duro, y fueron echados del Edén. Así lo dice la palabra de Dios, en ese versículo 3 lo van a encontrar. Los echaron y pusieron querubines a resguardar para que no pudieran entrar. Entonces realmente debemos caminar sobre de la voluntad de Dios para poder alcanzar la bendición. Mis hermanas, mis hermanos, el día de hoy el tema ha terminado. Mañana continuaremos. En el nombre de Jesús, que el Señor los bendiga. Deseamos que haya sido de gran bendición para ustedes. Amén.